que el dato saliente, al menos para los santafesinos, es la confirmación, la presencia de flurona en uno de los chiquitos que está internado en el hospital Alasia. ¿Qué sabemos hasta el momento? Bueno, eso, no más que eso, es prácticamente un título. Se sabe que es una doble infección, por un lado COVID, por el otro lado la gripe. Hay médicos que no se sorprenden, que dicen que en este contexto de la pandemia era de esperar, pero nosotros queremos saber más y le vamos a consultar a nuestra especialista, a la doctora Andrea Uboldi, que es médica pediatra, exministra de Salud, por supuesto, infectóloga e integrante de la Comisión Nacional de Inmunización de la Argentina. Hola doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a pedirle ayuda para tratar de entender y de echar luz sobre este tema? ¿Qué es flurona? Si es algo raro, si es algo inédito, si, como decíamos recién, se esperaba en este marco de la emergencia sanitaria. ¿Hay que estar preocupados? Bueno, en principio un poco lo que decía el doctor Osvaldo González Carrillo, para nosotros los pediatras no es infrecuente la coinfección. Y la diagnosticamos porque en general los niños que se internan o niñas que se internan en los hospitales pediátricos, en sala o en terapia intensiva, se les toma una muestra del moco con una sondita y se estudian a través de lo que nosotros llamamos el panel viral para identificar varios virus respiratorios. Entonces, antes de que surgiera el coronavirus, era posible que uno tuviera un virus respiratorio o virus de la gripe, y eso le llamamos una coinfección, o sea, una combinación de virus respiratorios. A veces esa combinación es un hallazgo y a veces se los estudia específicamente a algunos pacientes por la calidad del paciente, por ejemplo, pacientes oncológicos o pacientes cardiópatas, porque algunos de estos virus pueden ser un poquito más complicados en estos pacientes. En el caso particular de esta asociación de virus de gripe con virus de coronavirus, Brasil dio la primera alerta instando a tener cuidado con la circulación de gripe en este momento del año. Claro. En general la gente piensa que el virus de la gripe circula solo en otoño-invierno, sí, pero como hubo un impacto del coronavirus, está habiendo circulación de virus de gripe en este momento del año. Entonces, en este caso particular de este paciente, al tomar la muestra se encontró que tenía estos dos virus, y como bien dijo el doctor, estaba vacunado para coronavirus, pero no estaba vacunado para gripe, quizá por eso adquirió la infección. ¿Y de dónde la adquirió? Seguramente está circulando en nuestra comunidad, porque hay gente que está con cuadros de resfrío y que no es coronavirus, así que tanto el virus de la gripe, el adenovirus, el adenovirus, están circulando como otros virus respiratorios entre nosotros. ¿Solo se puede detectar a través de ese testeo, de ese análisis que mencionabas recién? Digo, ¿es algo que no tendría síntomas aparentes? Digamos, vos no podés identificarlo si no estudias al paciente con su moco, porque lo que uno busca es el virus respiratorio en las secreciones. Es una técnica especial que se hace solo, vuelvo a marcar, en internado o en alguna situación particular del ambulatorio, y en general probablemente quizás este chico ha tenido algún cuadro febril o algún cuadro, porque digamos, debuta ingresando por convulsiones, un chico con un trastorno neurológico previo, y muchas veces o tienen un cuadro febril o tienen patología respiratoria como moquito o resfrío común, y en este caso particular ingresa porque quizá estos cuadros de intercurrencias en esta calidad de pacientes hace que se incrementen el número de convulsiones. Uno puede tener síntomas o no, porque en el caso de la gripe funciona como el coronavirus, uno puede ser asintomático y tener virus de la gripe en sus secreciones. A ver, no es época, digamos, de campaña de vacunación antigripal. Generalmente arrancan, corregime, en marzo, en abril, ¿no? Pero ante este cuadro, ¿conviene, por ejemplo, que al menos los adultos se vacunen ahora contra la gripe? ¿Vale? Sí, es buena tu pregunta porque había un preconcepto de que solo uno tiene gripe en el otoño-invierno, sí, pero últimamente, luego de la pandemia de H1N1, la circulación de virus de gripe ha variado. Hemos tenido brotes de gripe en primavera y hemos tenido casos de gripe en verano, sobre todo hemos tenido influenza B en verano de los años anteriores durante la gestión, con lo cual no está suspendida la vacunación antigripal, y esto es muy importante, es decir, mientras el virus de la gripe circule, aquellas personas que aún no se han vacunado y tienen una condición de riesgo deben vacunarse, porque siempre para esas personas la vacuna modela la forma de presentación de la gripe y les disminuye el riesgo de internación y de muerte. Entonces digo,
cuidado que uno solo piense que otoño-invierno es periodo de gripe, y la gripe puede ocurrir. Y por otro lado también en el 2017 hicimos un estudio con el Instituto CONI y encontramos que algunos que tenían gripe, que es el mismo virus que está circulando ahora, hacían paperas, o sea, hacían paperas por el virus de la gripe. Así que bueno, hay mucho por hablar de los virus respiratorios. A mí lo que me parece importante es que un niño o niña que tiene un cuadro respiratorio o febril o que la mamá no lo ve bien debe consultar. Y por otro lado, que es muy importante que con su médico de cabecera o con su equipo tratante revisen el carnet de vacunación, Claro. no solo para COVID, sino que para las vacunas de calendario y sobre todo para vacuna de neumococo y antigripal en aquellos que la necesitan. Sí, justo, mira, no te quería interrumpir, pero te iba a preguntar por eso, porque si vamos haciendo así como la agenda y los deberes, en principio nos encontramos con la prioridad de la vacunación contra coronavirus, pero inmediatamente después está esa sugerencia que vos estás haciendo, la recomendación de la antigripal, sin olvidarnos que hay que respetar y cumplir con el carnet de vacunación, con el calendario, además teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente en finales de enero, no que pasamos febrero y ya arrancan las clases también, con todo lo que eso significa. Sí, nosotros tuvimos durante la pandemia un parate con respecto a las infecciones, seguramente vinculado con las cuarentenas, aislamiento y uso del barbijo. La mayoría de las vacunas que tenemos en calendario previenen infecciones que se transmiten por vía respiratoria. Una varicela, una meningitis, una neumonía, necesitan de una persona en contacto con otra. Entonces, todo lo que hicimos para coronavirus funcionó. Sin embargo, en la medida que flexibilizamos las actividades y los cuidados, empiezan a aparecer la tos convulsa, los cuadros de meningitis, los cuadros de varicela. Por eso es súper importante tener el calendario de vacunación al día. En este momento que nos estamos acercando a un febrero-marzo para retomar la actividad, digamos, escolar, es súper importante no solo en los niños, niñas y adolescentes, sino que en el personal docente y en los acompañantes, digamos, y en todo el equipo de soporte de docente, tener las vacunas al día. Recuerden que también hay una alerta internacional de sarampión. Brasil está con una situación complicada de sarampión, tenemos viajeros que seguramente vuelvan de Brasil o ingresen al país, así que tener la triple viral a los 12 meses y al ingreso escolar es muy importante, y también hay casos de tos convulsa que pueden complicar a los bebés chiquititos. Entonces, poner al día el calendario de vacunación es una tarea. En este momento los servicios, digamos, tienen todas las vacunas y se puede concurrir, y no esperar a marzo cuando llega el momento del ingreso escolar, porque entonces ahí hay muchas colas, los chicos se ponen nerviosos, uno no tiene tiempo porque ya está sobre la hora para completar los esquemas. Entonces aprovechar el verano en este contexto, y se pueden poner juntas o con cualquier intervalo con las vacunas de coronavirus. Ah, mira. Bueno, y además, como si fuera poco, también son obligatorias por un lado, pero son gratis también, ¿no? No tienen costo. Absolutamente, son gratuitas, y digo, tenemos un súper calendario en Argentina, ahora se incorporó la segunda dosis de vacuna de varicela al ingreso escolar. Esta es una muy buena noticia que pasó desapercibida sin duda por el coronavirus, pero es una idea de tener 2 dosis de varicela para tratar de evitar tener la varicela. La primera dosis estaba destinada a evitar las complicaciones y esta segunda está destinada a no padecer varicela. Para nosotros, los pediatras y los infectólogos, la varicela es una de las enfermedades que más complica la salud de nuestros niños y niñas, porque se complica con infecciones de piel, porque se complica con neumonía. Si hemos tenido niños que han muerto por las complicaciones de varicela, así que tener en el calendario 2 dosis de varicela es realmente un plus. Andrea, una mirada personal, profesional, por supuesto, en los últimos meses, a ver, diciembre lo terminamos relativamente bien, enero también, pero después todo comenzó a cambiar, los casos se dispararon. Lo que también llama la atención es la altísima positividad en los testeos. Hoy escuchaba a las autoridades que decían que han llegado al 85%. Digo, ¿a qué se debe esto? Esto es lo que provoca Omicron. Bueno, lo que nosotros estamos cursando es un brote muy importante de Omicron, que sabíamos que era de alta contagiosidad. Quizá me parece que no lo vimos venir tan rápido, me parece. Sí, muchos de nosotros teníamos muy claro que el impacto iba a estar en la población pediátrica, y recomendamos a las autoridades el refuerzo de la atención pediátrica, porque sabiendo que son los que no tienen vacuna, en su mayoría los menores de 3 años, y sabiendo la contagiosidad, y sabiendo que la pandemia del 2020 y 2021 organizó los hospitales de adultos, pero no hubo impacto en pediatría, esto que estamos viendo de la necesidad de reforzar las guardias pediátricas y la atención pediátrica
se venía viendo porque en otros países venía ocurriendo. Entonces digo, lo que estamos viendo es un reflejo de lo que pasó en otros países y sabíamos que venía para acá. Con respecto a la positividad, yo creo que esto no hay que tomarla como una verdad absoluta, porque vos estás haciendo un cambio en el modo de testear. Entonces no estás testeando a toda la población y vos siempre sacás el positivo del total de testeos cuando fueron positivos. Entonces, como vos estás testeando a los que tienen factores de riesgos, a los que se internan y demás, seleccionás la población a testear y es una población especial y no estás testeando un montón de otra gente y mucha de otra gente o no consulta o consulta y no se testea, o no se puede testear porque no tiene indicación para testearse, y entonces Andrea, no le estás Andrea, entonces vos me estás diciendo que podría ser peor todavía, podría ser más alto el porcentaje, porque solamente estamos en este momento concentrados en los vulnerables, digamos. Seguramente el porcentaje de infectados es mucho más alto del que vemos. Para mí los números de casos positivos en este momento ya no importan tanto en el sentido de que no es la realidad que vos ves, porque vos tenés asintomáticos, tenés gente con pocos síntomas, tenés gente que no consultó, tenés gente que consultó pero que no se hisopó y tenés el recorte solamente de que se hisopó. Me parece que lo importante en este momento es ver qué pasa con lo que se complica y en este sentido creo que también hay que ser cautos en plantear que muchas veces la internación pediátrica se incrementa porque las características de nuestros niños y niñas, sobre todo en pueblos vulnerables, y en lugares vulnerables, hace que si vos tenés temperaturas muy altas, tener un niño que no tiene quizá agua potable o tiene condiciones de vivienda difíciles, siempre han sido motivo de internación porque un niño con una patología respiratoria o febril cuya mamá no le puede bajar la temperatura en su casa, muchas veces los internábamos. Entonces, esto es muy importante porque hay que reforzar la atención primaria para tratar de evitar que los niños vayan a los hospitales y sobre todo en la población pediátrica más al norte de nuestra provincia sabemos que es más difícil la contención porque tenés menor número de profesionales, de modo que ahora la tarea es la atención primaria, los consultorios. Estamos nosotros preparados como equipo de salud para atender niños y niñas porque estamos vacunados, tenemos equipo de protección personal. Por supuesto, las bajas son complejas porque hay mucho personal enfermo y hay que apelar al triage, es decir, a la categorización de gravedad, como tiene el Hospital Alasia en su guardia, porque esto hay que sostenerlo para poder categorizar rápidamente quién está más grave y poder trabajar con los que están más graves primero y después con los niños que tienen patología banal. Focalizándonos en esto, la última que te hago, así te libero, es cierto que la vacunación va en términos generales muy bien en la provincia y es cierto también que el último grupo etario en sumarse a la vacunación, a partir de octubre del año pasado, han sido los más chicos, ¿no? Segmentado, pero entre 3 y 17 años. Todavía se sigue observando a veces una cierta resistencia por parte de los padres a vacunarlos y eso tiene que ver, es matemática, lo ves en los porcentajes, ¿no? Que no van aumentando en la medida que se necesita. ¿A qué crees que se le atribuye eso? Bueno, me parece que en este sentido hubo una mala comunicación de la vacunación pediátrica. Yo en este sentido fui muy crítica porque creo que hubo como unos cortocircuitos. Me parece que lo importante es utilizar las vacunas que tenemos disponibles en Argentina, sobre todo cuando han marcado que son seguras, porque siempre la duda en la población pediátrica es si puede producir efecto adverso. En ese sentido, Sinopharm es la que está. Para muchos pediatras y para muchos padres están esperando la Pfizer pediátrica, pero en este contexto de esta amplia circulación de Omicron, mi consejo es utilizar la vacuna que tenemos. La verdad que llevamos millones de niños vacunados en Argentina, no hay efectos adversos severos, es una vacuna inactivada, es una vacuna con plataforma utilizada y la verdad que yo a todos mis sobrinos nietos los he vacunado y todos han tenido las 2 dosis, sabiendo que aún vacunados es posible que se infecten igual. Sin embargo, les damos la mejor opción de que no sabemos a qué niño o niña sana le puede tocar una complicación por coronavirus y teniendo una estrategia preventiva, la verdad que es imperdonable no ofrecer la vacuna para los niños y niñas y también facilitar los accesos a las vacunas, con los días de calor, con los turnos, a veces se hace difícil la vacunación. Por eso, que ya no haya turnos para vacunar niños y niñas me parece que es muy importante porque la vida de cada una de las familias es diferente a los horarios que nosotros ponemos. Entonces hay gente que no puede ir a un determinado horario, que trabaja en un determinado horario, que no tiene con quién dejar a otros niños en la familia, así que todo lo que podamos hacer para facilitarle a la gente las vacunas y aprovechar esto que hablábamos con vos, ya que vienen a ponerse la vacuna de coronavirus y están en un centro de salud, aprovechar para completar el calendario, entonces les disminuimos las visitas.
Por supuesto, esto necesita un refuerzo del personal de salud que está trabajando, porque no le podemos pedir a la gente que haga todo por el mismo precio. Así que me parece, y vuelvo a marcar, que en este momento la atención primaria, los consultorios, la primera línea, es la que hay que reforzar, así como hicimos durante el 2020 y 2021, reforzando la terapia intensiva. Andrea, clarísima, como siempre. Te agradecemos muchísimo todo tu tiempo, tus explicaciones, las consideraciones que nos diste. Bueno, te vamos a volver a molestar un poquito más adelante también, ¿eh? Ha sido muy amable, que tengas muy buenas tardes y muchas gracias, doctora Andrea Boldi. No, por favor, al contrario, solo déjame decir un mensaje. Sí. El barbijo sigue funcionando independientemente de las variantes, así que es muy importante para aquellos que tienen niños menores de 3 años que no tenemos estrategia de vacunación, seguir el autocuidado y por otro lado, observar muy bien a nuestros niños y niñas. Hace mucho calor, hay cuadros de coronavirus con gastroenteritis, o sea, con vómitos y diarrea. Muchos de nuestros niños pequeñitos se pueden deshidratar, así que hay que tener en cuenta cómo toma la teta, cómo se prende, cómo lo vemos, si está más quieto, si está más llorón. Todas esas son pautas que les enseñamos a los papás para tener un signo de alarma frente a esta situación del verano y también de este inmenso brote de coronavirus que seguramente faltará poco para que pase. Ay, ojalá que sea así. Nos quedamos con tus consejos. Muchísimas gracias, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes.